Profe está muteado, solo se le ve que mueve la boca. Muy bien, gracias. Bueno, como decía, bienvenido a esta, creo que séptima sesión ya de Fundamento de Computación y Programación para la Ingeniería en Geomensura. Hemos avanzado bastante en el curso, ya, como también decía, mientras estaba muteado, em, envié por ahí el viernes un correo ya indicando que íbamos a posponer una semana la entrega de la evaluación 1. Ya, porque dentro de las consultas que fui recibiendo en la semana, ya vi que ya estaban bastante perdidos con algunos temas, ¿ya? Entonces podemos aprovechar ahora para resolver dudas. Hoy tenemos bien poco, un tema importante, ¿ya? Pero bastante teórico, más que práctico. Entonces podemos aprovechar esta sesión para resolver todas las dudas que tengan, ¿ya? No sé, buscar algún ejemplo que los pueda ir guiando y solucionar las dudas que le hayan surgido en el desarrollo de la evaluación. Ya no es la idea también que entreguen algo a medias porque, no sé, pues les falta la práctica, ¿ya? La idea es que mi principal objetivo es que ustedes vayan adquiriendo la estabilidad, ya no necesariamente una nota, ¿sí? Entonces me interesa que vayan resolviendo los problemas que vamos planteando. ¿Ya? En particular este problema el de la evaluación tiene hartas cosas que nos hace trabajar con ciclos, con condicionales, ¿ya? Con listas, eh, que son necesarios para el resto del curso, ¿ya? Entonces no hay problema con hacer esta postergación, ¿bien? Y como les dije, me interesa sobre todo que vayan trabajando, que vayan solucionando los problemas que van surgiendo, ya porque eso genera el, el recuerdo de cómo fuimos resolviendo el problema. Y cuando nos aparezcan problemas similares va a ser mucho más fácil resolver. Bien, entonces vamos en esta primera parte, ya la presentación que tenemos para hoy, ya que es un tema que nos puede ser bastante útil. No lo vamos a evaluar, pero va a estar implícito en lo que vayamos haciendo, ya cuando queramos resolver problemas un tanto más complejos, ya básicamente cómo planificar esta solución. Hablamos de esto un poquito en las primeras clases, cómo, cómo buscar una solución, ya cómo planificar una solución, ¿ya? Entonces ahora vamos a entrar al tema de la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Ahí lo vamos a ir tratando parte por parte. Bien, eso tenemos una serie de herramientas ya, distintos tipos de datos, ¿ya? Distintos operadores, distintas estructuras de control, ¿ya? If else, while, con los que podemos resolver un conjunto de problemas. Pero los problemas que hemos resuelto hasta ahora son en general pequeños, ¿ya? Con pocas acciones a realizar. A medida que un problema se va complejizando, podemos seguir resolviéndolo con estas herramientas que tenemos hasta ahora. Pero vamos a tener que usar muchas de estas herramientas. Ya puede que hayan acciones que se tornen repetitivas, ¿ya? Y para eso podemos utilizar unas subrutinas que se repitan muchas veces. ¿Ya? Es como hacer como un ciclo, ya que se repita varias veces. O realizar exactamente la misma operación, ¿ya? Pero con distintos parámetros, con distintos valores de entrada. Entonces, la abstracción va a ser una técnica que nos va a permitir ir separando un problema, ¿ya? En partes cada vez más sencillas de resolver, cosa que o ya haya sido resuelta o sea de muy simple solución. Y el conjunto de todas estas soluciones pequeñas, de estos subproblemas que vamos a ir creando, nos va a dar la solución general del problema, ¿ya? Tenemos que pensar en la abstracción en dos puntos, ¿ya? En dos áreas en particular. La, respecto a la organización de los datos, cómo vamos a representar ciertos datos, ¿ya? Para que nos faciliten un poco el trabajo, ¿ya? Y cómo vamos a organizar los procesos que tenemos que realizar, ¿sí? Entonces, esos son los dos puntos que vamos a tratar: abstracción de datos y abstracción de procesos. Entonces, si esto es bien teórico, me gusta más irlo comentando, porque ahí van surgiendo los ejemplos prácticos, ¿ya? Mm. ¿A qué nos referimos con abstraer? Con la palabra abstracción, es aislar un elemento de su contexto, ¿no? Aquí es muy típico lo que pasa con los experimentos en ciencia, ya que se empiezan a omitir
parte del mundo real para poder estudiar un fenómeno en particular. ¿Ya? Por ejemplo, algo típico, un ejercicio que siempre se hace en física, que es dejar caer, por ejemplo, una bolita de acero, ¿ya? Y calcular el tiempo que demora entre que se suelta y choca con el piso, ¿ya? Entonces, con ese tiempo se calcula la aceleración de gravedad, ¿ya? De forma práctica. Pero para hacer eso, se hace una abstracción, ¿ya? Se desprecia, por ejemplo, el roce del aire. Se desprecia, por ejemplo, la altura a la que se realiza esta operación, ¿no? No va a ser el mismo tiempo, que sea la misma distancia a la que se suelta la bolita, supongamos 2 metros. No va a demorar el mismo tiempo al nivel del mar que en La Paz, Bolivia, ¿no? Por un tema básicamente de la densidad del aire, ¿ya? Entonces se van despreciando elementos para poder estudiar un fenómeno en particular. Nosotros queremos hacer algo aquí muy similar. En vez de resolver todo el problema en su conjunto, vamos a ir resolviendo paso por paso, ¿ya? Y eso se une un poquito con lo que vimos al principio, los algoritmos, ir calmando estas instrucciones. En el paso 1 haga tal cosa, en el paso 2 haga tal cosa, o como en una receta de cocina, ¿ya? Bata los huevos por un lado, por otro lado caliente el aceite, ¿ya? Nos preocupamos de cada una de estas acciones por, por separado y en algún punto vamos a tener que ir uniendo los distintos pasos, ¿ya? Y esa es la técnica, ¿ya? Ir tratando de ir haciendo esto. Pero vamos a plantear esto un poco más formalmente, ¿ya? Vamos a pensar siempre que vamos a trabajar eh, primero pensemos en los datos, ¿ya? Como dijimos, la abstracción la vamos a trabajar en cuanto a cómo organizar los procesos, ya que serían estos pasos que tenemos que llevar a cabo, y especialmente cómo representar los datos, ¿ya? Para que estos datos nos permitan simular algún objeto del mundo real. Aquí hay un ejemplo muy típico, que después lo podemos implementar más adelante como ejemplo, ¿ya? Supongamos que queremos implementar un juego de El Gato, ¿ya? Lo típico, acá en Chile conocemos como gato, en países como Tres en Línea, Tic-Tac-Toe en inglés, ¿ya? Es una matriz de 3x3, ¿ya? 9 casillas en total, las cuales vamos a ir marcando con dos símbolos distintos, ¿ya? Y el objetivo es conseguir una línea, ya sea horizontal, vertical o diagonal, que tenga el mismo símbolo, ¿ya? De eso trata. Esto lo podemos implementar, es sencillo, con lo que sabemos hasta ahora es fácil implementarlo, ¿ya? El punto es ahora cómo resolvemos, cómo almacenamos esta información. Yo de hecho que debo tener alguno creado para que veamos más o menos cómo funciona. Ujú, ya va. Es un gato punto que debo tener alguno por acá no resuelto. Ahí tengo un montón. Ese es el primero. Entonces esto lo hemos hecho muchas veces. Vamos a abrir la ubicación. Aquí hay uno. Este no recuerdo cuándo lo hice, pero para que veamos cómo funciona, ¿ya? Que veamos que se puede hacer, ¿no? No me acuerdo tampoco cómo funciona, entonces. Este está en Python 2. Pequeño detalle. Eh, esta es de versión anterior del curso. Vamos a buscar alguno, ya porque nos va a servir también como ejemplo. Mm, 2. Esto podría servir. Después lo podemos implementar, así que no hay problema.
Bueno, de ahí buscamos algunos. Ya, pero para que sepan que se puede implementar. ¿Cómo podemos representar el tablero del gato? Con lo que sabemos, podemos hacerlo. Pero podemos imaginarnos distintas opciones, ¿ya? ¿Cuál es la mejor elección de datos? Va a depender siempre del problema y de nuestro entendimiento del problema. ¿Ya? Todas las opciones son válidas. Todas van a tener pros y contras. ¿Ya? Esto va a ser simplemente una representación para este caso en particular. ¿Ya? ¿Qué cosas necesitamos saber para poder hacer esta representación? Esta abstracción de los datos. Saber primero cuál es la información importante que necesitamos registrar del tablero. ¿Ya? ¿Qué nos interesa saber del tablero? Sabemos que son nueve casillas que están ordenadas en forma de matriz. ¿Ya? También podemos saber qué información no es necesaria representar. ¿Ya? Es súper importante esto para no almacenar datos innecesarios que puedan después complicarnos simplemente. ¿Ya? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿hay algún dato, ya que nosotros conozcamos algún tipo de dato o alguna combinación de tipo de datos que nos permita representar, en este caso el tablero? ¿Ya? Si lo pensamos un poco detalladamente, hay varias. Ya hemos visto suficientes tipos de datos para saber esto. Y por último, podríamos preguntarnos si existe una representación que sea más cómoda que otra. ¿Ya? Esto ya una vez que tenemos un conocimiento más acabado y hemos podido analizar el problema. ¿Ya? Entonces podemos empezar a darnos cuenta que para representar el tablero de este juego del gato, eh, necesitamos generar una figura compuesta por casillas donde hay 3 filas y 3 columnas. Son 9 casillas en total, representadas como filas y columnas. En cada fila, ¿ya? En cada casilla, no cada fila, que hay un pequeño error, hay 3 posibles estados. Una es que nadie haya jugado en esa casilla todavía, que la casilla esté vacía, ¿ya? Que algún jugador haya marcado una X o que el otro jugador haya marcado un círculo, ¿ya? O una O. ¿Sí? Em, Fijarse que también va a ser necesario saber cuando el tablero esté vacío, cuando el tablero esté lleno, ¿ya? O cuando se alcance algún estado de jugada ganadora, cuando hay alguna línea horizontal, vertical o diagonal que con el mismo símbolo, pero ese símbolo no puede ser el que representa la casilla vacía, ¿no? Entonces con eso ya podemos empezar a plantearnos distintas soluciones, distintas formas de almacenar estos datos. Un ejemplo podría ser una matriz de strings, ¿no? Es decir, una lista que contenga listas que a su vez contengan strings, ¿no? Yo no sé si esto está ahí. Por ejemplo, si miramos ese tablero del ejemplo, ¿ya? Si nos fijamos, tiene un círculo, un espacio y una cruz en la primera fila, después cruz, cruz, círculo y después círculo, espacio, espacio. Podríamos usar esta representación. Cada fila representa, perdón, cada sublista representa una fila. Si nos fijamos en la primera, es círculo, un string vacío y una X. ¿Ya? Y así tenemos las tres filas en 3 sublistas distintas y todas ellas almacenadas dentro de una misma lista. ¿Sí? Otra opción que aquí aparece es una matriz también de forma muy similar, pero con enteros, ¿ya? Y con una representación también un poco más abstracta, donde si hay un 1, aquí se está representando que se realizó una marca de círculo. Si hay un 0, quiere decir que no se ha jugado, y si hay un 2, quiere decir que se marcó una X, ¿no? Es otra opción, la misma idea, pero con algunos ligeros cambios. Em, Otra opción, ¿ya? Que sea una lista de enteros. Como son 9 casillas, podríamos representarlas eh, de corrido, ¿ya? Entonces hasta acá, entre la posición 0 y la posición 2 de esta lista, tendríamos la primera fila, entre la posición 3 y la posición 5 la segunda fila, y entre la posición 6 y la posición 8 la tercera fila, ¿ya? Otra opción. Y si se fijan, también estamos almacenando mismo código que anteriormente, 1, 0 y 2 para los círculos, los espacios y las cruces respectivamente. O la misma idea de la lista, pero con strings, ¿ya? Tal como lo vimos al principio. ¿Ya? O quizás podamos decir tener
una variable para cada casilla, y en cada una de estas variables ponemos el símbolo que corresponda, o el número, ¿ya? ¿Cuál elegir de todas ellas? Va a depender de cada uno de nosotros cómo miremos el problema. Hay que tener súper claro que todos vamos a ver un problema desde un punto de vista distinto y cada uno vamos a generar una solución distinta. Entonces acá no hay una respuesta correcta, ¿sí? La respuesta correcta es aquella que nos lleva a resolver el problema. Cada una de estas soluciones tiene pros y contras, porque podríamos decir, podríamos hacer la misma representación que indicamos al principio, pero en vez de que sea por filas, que cada sublista represente columnas. También sirve. Entonces, si miramos acá, va a ser fácil determinar cuando, cuando haya, por ejemplo, en una fila, tres símbolos iguales. Pero va a ser más complicado determinar cuando en una diagonal haya tres símbolos iguales. En cambio, si utilizamos esta forma, eh, va a ser más fácil determinar cuando la lista completa cuando el tablero completo esté lleno, ¿no? Y para determinar cuando hay una jugada ganadora, puede que sea un poco más complejo, porque vamos a tener que ir viendo posiciones por posiciones específicas, y son eh, ocho posibles combinaciones que nos dan una victoria, ¿no? Entonces, cada una de estas representaciones tiene pros y contras en cuanto al manejo, ¿sí? Y también quizás es más fácil porque identificamos claramente cuál es la casilla con la que estamos trabajando, ¿no? Esto que fuimos haciendo, este análisis, es lo que se llama abstracción de datos. Es buscar la mejor representación para representar un objeto del mundo real. No es más que eso, ¿no? Y esto siempre va a depender del problema, de lo que nos pidan, ¿no? Yo no dejé ninguna baraja de cartas para acá. A ver, que voy a mostrar un ejemplo. Me estaba pidiendo un implemento que vamos a hacer un poquito más adelante. Em, Muy importante, no siempre la mejor representación es la más obvia, va a depender siempre del problema. Tenemos que pensar siempre en el problema y en qué necesitamos obtener de los datos. Gracias. ¿Ya? Esta herramienta es súper importante en cuanto al diseño, cuando planificamos cómo resolver el problema, ¿ya? Pensemos en estos ejemplos. ¿Cómo podríamos representar una fotografía? Esto es algo que es ya ultra conocido. Una fotografía digital se representa a través de una matriz de píxeles. Vamos a mostrar acá. Eh, ya, mira, aquí justo tenemos. Esto es una imagen. ¿Ya? Esto es una imagen digital. Ah, vamos a quedarnos con esto. Y todas las imágenes digitales, todas las imágenes que podemos ver en el computador, están formadas de esta forma. Son cuadraditos, ya, que tienen un color particular, ¿sí? Y como podemos ver, esto es una matriz, ¿ya? Una matriz de píxeles. Un píxel es cada uno de estos cuadraditos. ¿Cómo se representa el color? ¿Ya? Hay distintos sistemas, pero el más común y el más entendible es que para cada cuadrito, para cada posición, hay una combinación de los tres colores primarios de la luz: el rojo, el verde y el azul, ¿ya? Y estos van a tener valores entre el 0 y el 255. Hay 256 tonos posibles para cada color, ¿ya? Entonces eso nos da aproximadamente 16 millones de colores, el 256 al cubo, ¿sí? Entonces eso es lo que generalmente se representa. Por ejemplo, una ausencia total de color, ¿ya? Cuando hay cero rojo, cero verde y cero azul, ¿ya? Corresponde al color negro. En cambio, la combinación de los tres colores básicos, cuando está totalmente centrado, 255 de rojo, 255 de azul y 255 de verde, corresponde al blanco. Si nos paramos en este píxel, por ejemplo, vemos que el color predominante es el verde. Entonces seguramente acá el color verde va a tener un número muy alto y el color rojo y azul muy pequeño. Entonces estas distintas combinaciones representan cada píxel,
Entonces, si lo pensamos, nosotros podemos representar una imagen como una matriz, una lista de listas de píxeles, y el píxel podría ser una lista con 3 números enteros, que van entre 0 y 255. Eso es una imagen. Después, el programa, en este caso el navegador web, eh, nos está mostrando ya la imagen de esta forma, ¿sí? Pero básicamente lo que hay acá detrás es una lista de listas de listas de enteros. Es simplemente eso, una representación. Pensemos con qué tipo de dato, por ejemplo, podríamos representar una baraja de naipes. Ya, yo para eso traje la, la baraja de naipes. Por ejemplo, esta típica baraja de naipe inglés. ¿Ya? Si miramos una carta cualquiera, vemos que hay información, a ver, hay esta información que nos puede ser útil. ¿Ya? Tenemos, en este caso, un 8 de rombos. Nos puede interesar el número, ¿ya?, de la carta. Nos puede interesar el palo de la carta. Dependiendo del juego, quizás nos pueda interesar también el color del dorso de la carta. ¿Sí? Entonces ahí podemos pensar qué información nos interesaría almacenar de una baraja de cartas. ¿Cuál es la mejor representación para una baraja de cartas? Y como siempre, va a depender del problema. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si queremos representar la baraja de cartas para un juego del Blackjack, no sé si conocen el Blackjack, el 21 real, también le llaman, nos basta con saber simplemente los números de las cartas, no nos interesa el palo. ¿No? Y sabemos que los números entre el 0 y perdón, entre el 2 y el 10 valen su propio número, que las figuras, ¿ya?, las damas, los reyes valen 10, que los ases valen 1 u 11, entonces tienen comportamientos distintos, pero el palo de la carta es irrelevante. Por el contrario, si nos interesa implementar un juego de póker, en el póker sí interesa el palo de la carta, porque hay combinaciones que se realizan con el palo. Hay otras que se realizan solo con números, como los pares, los tríos, el mismo póker, el full. Y hay combinaciones que se realizan con el palo, ¿ya? El color, por ejemplo. O hay combinaciones, ¿ya?, como la escalera, ya que la escalera son los cinco números seguidos, y la escalera real, la flor imperial, que utiliza tanto números seguidos como que sean del mismo palo, que es la combinación más difícil. Entonces, para el póker sí nos interesaría representar el palo de la carta. Entonces, si lo pensamos de esta forma, vamos a abrir Google para ver otro ejemplo. Yo podría decir que una carta del Blackjack me bastaría con que fuera un número, por ejemplo, el 9. ¿Ya? Podemos decir que la baraja de Blackjack nos serviría que fuera una lista con todos los números. Entonces, por ejemplo, eh, los 4 ases, los 4 2, los 4 3. De hecho, en el casino se juega con varias barajas, con 4, entonces esto mismo, pero por 4. ¿No? Y así podría ser. En cambio, una carta de póker lo podríamos representar con una lista donde esté, por ejemplo, me interesa la, el palo de la carta, o sea, el número de la carta, el as, por ejemplo, ¿no? Y podríamos representarlo con la letra o con el número, tal como lo hicimos anteriormente, eso siempre hace una decisión de diseño. Y el palo, por ejemplo, el as de corazón lo podríamos representar así, ¿no? Por ejemplo, o buscar otra combinación, decir que, por ejemplo, solo con números. Entonces, el as de corazón podríamos decir que el as es el 1, y en los palos podríamos también representar los 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Corazón, pica, trébol y diamante, ¿ya? En ese orden. Entonces, uno de 1, si el palo 1 sería corazón, eso sería un as de corazón. ¿Ya? Esta representación es nuestra, es propia, no se la vamos a mostrar así al usuario.
pero a nosotros nos puede convenir utilizar alguna de estas configuraciones. Entonces podríamos decir ahora que la baraja de póker podría ser una lista de listas, ¿ya? Eh, de cartas, una lista de cartas. Entonces aquí podríamos tener, como dijimos, el as de corazón, podríamos tener otra carta, podría ser el 7 de trébol, ¿ya? Otra carta podría ser la dama de picas, ¿ya? Otra carta podría ser la que sacamos delante, el 8 de rombos, de diamante, ¿no? Entonces, si se fijan, acá tenemos dos abstracciones, dos formas de representar el mismo elemento, exactamente el mismo, pero tenemos representaciones distintas para distintos usos, ¿ya? Va a depender del uso que le demos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que analizar cuál es la mejor representación, ¿ya? Otro ejemplo que podemos ver. Em, una baraja de naipes, ¿cómo representar un dado de n caras? ¿Ya? Si pensamos en un dado normal, ¿ya? Por ejemplo, un dado de 6 caras, que es el más típico, nos bastaría utilizar un número, ¿sí? Y saber que va a tener valores posibles entre 1 y 6. Si es un dado de 100 caras y todas las caras tienen la misma, un número distinto, también nos bastaría un número. Ahora, si fuese un dado especial, ¿ya? Hay dados, por ejemplo, que traen, no sé, distintas probabilidades para distintos números, podría ser una lista quizás, siempre va a depender, ¿ya? Todo depende del caso, del problema que queramos resolver, ¿no? Y así, pensemos una moneda, ¿con qué tipo de dato podríamos representarlo? Una moneda para lanzamiento, ¿ya? Para saber si va a salir cara o sello. Como hay dos posibilidades solamente, nos podría servir un valor booleano, que verdadero, que true sea cara y false sea sello, ¿ya? Ahora, si es una moneda, la misma moneda, pero nos interesa su valor numérico, ¿ya? Su valor monetario, quizás la podemos representar con un número entero, si son pesos. Si fuese una moneda de dólar, nos interesaría que representarlo con un número de puntos flotantes, ¿no? Así tener los cuartos, los medios dólares, etcétera. Siempre va a depender y nosotros podemos utilizar combinaciones de tipos de datos para representar estos objetos del mundo real. Entonces, esto es lo primero que tenemos que plantear. Tenemos que, cuando vamos a resolver un problema, necesitamos representar tales datos, cómo los representamos, dónde los guardamos. Con los problemas que hemos desarrollado hasta ahora, no ha sido tan necesario porque está muy explícitamente cuáles son los tipos de datos, ¿ya? Pero más adelante, cuando empecemos a trabajar con cosas un poco más complejas, sí van a aparecer cosas que vamos a tener que analizar un poquito los tipos de datos que vamos a utilizar, ¿ya? Cuando le damos información de archivos de texto, por ejemplo, o para manejar imágenes, como dijimos, que espero que lo podamos hacer un poco más adelante del curso, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá de lo que fuimos explicando? Esto, como todo, siempre requiere práctica, ¿ya? Pero lo que nos interesa es que puedan entender esto, que queremos ir representando distintas opciones, que hay muchas opciones y quizás no se nos ocurra la primera o elijamos una opción que no es la más adecuada, pero siempre nos va a brindar ventajas y desventajas, ¿ya? Em, es- bastante bien. Otro, otro punto en el que tenemos que centrarnos a la hora de hacer abstracción es en la abstracción de procesos. Y esto ya lo hemos visto un poco y es insisto, la habilidad más relevante que tenemos que desarrollar, ¿ya? Porque esto nos va a servir para todo, no solo para este curso, para todo, ¿ya? En la vida, para cualquier problema que queramos resolver, nos va a servir, ¿ya? Vamos a utilizar el concepto de proceso, que ustedes seguramente
puede que ya conozcan o van a seguir utilizando mucho tiempo durante su carrera. ¿Qué es un proceso? Es como pensemos una máquina, ya decimos que es una caja negra. ¿Ya? Acá hay algo que se realiza, proceso, se lleva a cabo un proceso, esto también lo venimos viendo hace rato, donde se reciben algunas entradas, se reciben, por ejemplo, materias primas, se reciben los ingredientes para preparar la receta, se lleva a cabo el proceso y se genera un producto, una salida. ¿Sí? Entonces acá entra la madera, entran los clavos, acá se realiza toda la construcción y sale una silla. ¿Ya? Acá entran los huevos, la harina, la mantequilla, etcétera. Acá se realiza toda la mezcla, todo el proceso de cocinado y sale un queque. ¿Ya? Esto es aplicable para todo. ¿Ya? Todo lo podemos ver de esta forma como un proceso. Acá entra en un caso típico. eh, Entra una cierta cantidad de monedas, apretamos un botón, ¿ya? Indicamos la selección y acá adentro no sabemos qué pasa, ¿ya? Pero como salida tenemos una bebida de la máquina, ¿sí? Entonces acá no sabemos si adentro hay algún mecanismo que hace todo esto, si hay un enanito que nos entrega la bebida, no sabemos, ¿ya? Pero hay un proceso que genera esa salida, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Que este proceso nosotros lo podemos dividir. Hay una primera etapa acá, hay otra etapa acá, hay otra etapa acá. ¿Ya? Esas etapas son los pasos que tenemos que ir dando para resolver el problema. ¿Sí? Y fijarse que esto es lo que venimos haciendo desde un principio. Paso uno, pedimos un dato. Paso 2, lo multiplicamos lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Paso 3, lo sumamos con otra cosa. ¿Ya? Paso 4, mostramos la salida. ¿Sí? Cada uno de esos pasos van a ser subprocesos que los podemos implementar de forma independiente. ¿Ya? Esa es la idea. Esta técnica de ir dividiendo en subproblemas, problema grande, es ultra conocida hace mucho tiempo. Ustedes habrán escuchado alguna vez de general francés Napoleón Bonaparte, ya que él decía dividir para conquistar, ¿ya? Y el traje que se ha utilizado mucho en la historia. Acá es lo mismo. Queremos controlar, queremos dominar este proceso, lo vamos a dividir en partes más chicas, cosas que sean lo suficientemente manejables, y la unión de todas las soluciones pequeñas nos va a dar la solución general. La capacidad de descomponer un problema en subproblemas es lo que llamamos abstracción de procesos, ¿ya? Y puede que tengamos procesos más grandes o más chicos, ¿ya? Acá hay un ejemplo que en realidad a mí no me gusta mucho, pero lo vamos a mencionar igual, porque es algo que ya trabajamos. ¿Ya? Se requiere un programa que permita determinar el número de vocales existentes en una línea de texto. Esto, si recuerdan, lo solucionamos hace 2 sesiones atrás, ¿ya? Entonces, lo que siempre tenemos que hacer primero es identificar entradas y salidas. ¿Cuál sería la entrada en este caso? Ya lo hicimos, un texto. Ya, por ejemplo, estas primeras 4 palabras. Ya se requiere un programa. Esa sería nuestra entrada. ¿Cuál sería la salida? Un número, que sea la cantidad de vocales. Vamos un poquito más atrás, abstracción de datos. ¿Con qué tipo de datos puedo representar estos elementos? Como es un texto, ya, este texto, como es un texto, tenemos el tipo de dato string que nos permite manejar texto, es lo más adecuado. Como tenemos que entregar un número, ¿ya? Y va a ser un conteo, lo más adecuado sería un número entero, porque no vamos a decir hay 2,5 vocales, ¿ya? Entonces podemos ir planteándonos ambas abstracciones al mismo tiempo. Entonces ya tenemos clara la entrada, la salida, y centrémonos ahora en el proceso, ¿sí? ¿Qué proceso tenemos que llevar a cabo? ¿Ya? Y acá nos va a servir muchas veces ir haciéndonos preguntas. En este caso, ¿cómo obtenemos el texto? ¿Cómo sabemos si una letra es vocal o no es vocal? ¿Cómo contamos el número de vocales que encontremos? ¿Ya? ¿Cómo revisamos una vocal y después la siguiente? ¿Ya? ¿Cómo le informamos al usuario de las vocales que encontramos?
Si nos hacemos estas preguntas, decimos, con lo que ya hemos visto, podemos ver el ejemplo 5, cómo informamos el usuario de las vocales que encontré. Tenemos la herramienta print, la podemos utilizar. ¿Cómo obtenemos el texto? Paso 1. Tenemos input, que nos va a entregar al tiro un string. Entonces ya tenemos ese problema solucionado. Entonces, para este problema, así de entrada, con lo que ya conocemos, simplemente ya no existe este problema ni ese problema. ¿Qué nos queda? Resolver la parte del medio. ¿Cómo saber si una letra es vocal o no es vocal? Para eso podemos utilizar un condicional, ¿ya? Tal como lo hicimos la primera vez. Si es igual a es igual a a I, a O o a U, la contamos. Listo. ¿Cómo contamos el número de vocales que encontramos? Podemos crear una variable contador que parte en 0 y cada vez que encuentro una vocal lo aumento en 1. Listo. Problema solucionado. ¿Qué nos quedaría? ¿Cómo reviso una vocal y luego otra y así hasta el final del texto? Tenemos la herramienta de los ciclos. Listo. ¿Qué nos quedaría? Unir todo esto, ¿ya? Hay pasos que se pueden ir superponiendo, ¿ya? Pero ya tenemos una idea más o menos de cómo implementar, ¿sí? Entonces, si nos vamos respondiendo estas preguntas que van surgiendo, podemos ir escribiendo las instrucciones, ¿ya? Que esto es lo que yo siempre recomiendo que hagamos. Ir escribiendo las instrucciones, ir marcando qué tenemos, cuál sería la entrada para este proceso en particular, aunque sea de una línea, qué, qué datos vamos a tener y después de ese proceso qué datos vamos a obtener. Así podemos llevar un registro claro de qué es lo que está pasando. Entonces acá hay alguna intento, ¿ya? Se obtiene la línea de texto, se almacena en una variable, se revisa si una letra es vocal o no es vocal, ¿ya? Si se encuentra una vocal, se aumenta el número de vocales en 1 y se revisa el proceso para todos los caracteres del texto, ¿ya? Y revisa una vez que pasamos todos los caracteres, entregamos la salida. Entonces esto lo podemos armar como una secuencia de instrucciones, ¿ya? Fijarse que estos pasos tienen que tener una secuencia lógica, ¿sí? Esto justo no aparece acá, pero bueno, por eso no estaba esto bien armado, ¿ya? Mm. Podemos ir organizando esto en bloques, como un diagrama de flujo, lo que hablamos, lo que mostramos un poquito más en clases anteriores. Y con eso ya podemos ir implementando. Entonces esta podría ser una primera solución. Em, ¿Es eficiente? No, no me interesa que sea eficiente, me interesa que resuelva el problema. Ya, pero si se fijan acá está cada uno de los pasos. Paso 1, solicitamos la línea de texto. ¿Cómo podíamos almacenar, o sea, pedir el texto? Con input. Ahí está, implementado. Entonces, ese paso en particular está implementado acá. ¿Cómo informamos al usuario? Con print. Entonces, acá tenemos ese otro paso. Entonces, estos serían los pasos 1 y 5 que habíamos mencionado al principio, ¿no? Y acá estarían los otros. Con esto empezamos a recorrer cada dato. Entonces, esta es la parte de, creo que el paso 4. Esto también incluye el paso 4, ¿no? Porque es parte del mismo proceso para poder recorrer elemento a elemento. Acá se estaría revisando si es vocal o no es vocal, que creo que era el paso 2. Aquí estaría el contador, que dijimos que era el paso 3. Entonces aquí también se va haciendo en cada uno de estos también el paso 3. Entonces, si se fijan, cada uno de estos subproblemas está aquí implementado. Aquí está desordenado porque es un problema sencillo, ¿ya? Pero después vamos a implementar cada uno de esos subproblemas como una función. Va a ser como un programita chico, pero encapsulado en una sola cajita, ¿bien? En uno solo de estos procesos que mencionamos, ¿no? Ahí podemos utilizar, por ejemplo, diagramas para representar esto. A mí no me interesa que veamos los diagramas, seguramente van a trabajarlo durante su carrera. Me interesa el concepto de abstracción y esta división en subproblemas. Ya, pero es común que, que utilicemos notación como la notación de diagramas de proceso de negocio, ¿ya? BPMN, conocido por sus siglas en inglés, que es Business Process em, Mod- Modeling Notation, algo así, ¿ya? Notación de, de procesos de negocio, de modelo de proceso de negocio, y que siempre utiliza lo mismo. Tenemos bloques para representar los procesos y subprocesos, flechas para representar entradas y salidas.
¿ya? Muy importante, pensemos que un proceso tiene una única salida siempre. Si nosotros identificamos un proceso o un subproceso que tiene más de una salida, quiere decir que son dos procesos distintos, ¿ya? Y por tanto los podemos separar, y como los podemos separar, va a ser cada uno de estos procesos más sencillos que el proceso general del que pensamos que habían dos salidas, ¿ya? Siempre ir a lo más sencillo o a lo que sea más manejable. Hay quizás subproblemas que los podemos dividir demasiado, pero todos esos subproblemas son muy manejables o son muy sencillos de realizar. Calcular un promedio, por ejemplo, ¿ya? Es algo muy sencillo, entonces lo implementamos como un solo proceso. Podemos pensar también que la salida de un proceso siempre puede ser entrada de otro proceso, ¿ya? Pensemos tener un proceso que calcula el promedio, entonces ese promedio que sale del proceso que calcula el promedio puede ser la entrada para el proceso de calcular una desviación estándar, ¿no? Entonces podemos ir uniendo de esta forma las entradas y salidas de los distintos procesos, ¿ya? Aquí hay un pequeño ejemplo con notación BPMN, ¿ya? Que se utiliza bastante, ¿ya? Típico el proceso 1, proceso 2, proceso 3, ¿ya? Eh, algo a ver, típico. Entonces aquí recibimos X, aquí hacemos X al cuadrado. Entonces si, por ejemplo, si X es mayor que 10, ¿qué hacemos? En el proceso 2 vamos a tomar X al cuadrado y le vamos a llamar este valor. Entonces esta entrada vamos a decir que es y le restamos 2. Ya, si no, ese y lo vamos a convertir en 3i. ¿Sí? Y vamos a tener uno de esos dos posibles resultados. ¿Ya? Esa es la idea, de que vamos a ir uniendo esto. Hay una anotación acá, pero insisto, no me interesa que conozcan la anotación, ni que la manejen después, seguramente la van a ir trabajando. Es súper útil, si quieren la investigan, pero no es que eso. ¿Ya? Entonces acá siempre se pide, y es un muy buen ejercicio, les vamos a decir que lo hagan. Realizar un diagrama de abstracción que ilustre el proceso de preparar un plato de comida a elección, ¿sí? Entonces ya tengo uno acá que ya hemos hecho. Les voy a subir esta guía para que ustedes la puedan ver y entender un poquito de esto. Ya, pero insisto, esto no va a ser evaluado, pero es interesante cómo funciona esto de la abstracción en sus problemas. Pensemos en que queremos preparar un plato de tallarines con salsa, ¿ya? Entonces, si pensamos solamente en el proceso de preparar unos tallarines, ya tenemos tres procesos, ¿ya? Cocinar, colar, hervir, ¿ya? ¿Cómo van a irse armando? Vamos a decir, por ejemplo, para tener un proceso que va a recibir agua y va a salir agua hervida. Con eso podemos cocinar, ¿ya? En este proceso se recibe el agua hervida, los fideos, sal, y tenemos los fideos cocinados. Entonces ahí viene el proceso de colar los tallarines, ¿ya? Para tener ya los fideos ahí cocidos y listos para mezclarlos con la salsa. Entonces, se fijan, esta es un poquito la idea. Insisto, esto sirve em, para cualquier situación de la vida. Por eso aquí el ejemplo es bien cotidiano. Fijarse que nos estamos preocupando de qué es lo que hay que hacer, no de cómo se hace. Ya, yo no estoy diciendo que si para hervir el agua tengo que poner la tetera, poner un hervidor, ya, hacer una fogata o tratar de hervir el agua con una lupa al sol, ¿ya? Simplemente estoy diciendo qué hay que hacer. El cómo nos va a interesar cuando tengamos que implementar este proceso. Pero a nivel teórico, a nivel de abstracción, nos interesa qué se hace solamente, ¿no? Si seguimos un poquito, aquí está algo un poquito más, más detallado. Los puntos verdes son los inicios, ¿ya? Las entradas que hay. Si se fijan, las otras flechas son datos, ¿ya? O subproductos que van de un proceso a otro. Entonces podemos decir que viene una serie de ingredientes. Aquí estamos utilizando un nivel de abstracción más alto, nos estamos despreocupando de todo el proceso. Y simplemente preparamos una salsa, sale la salsa lista, la mezclamos con los fideos, servimos el plato y listo, termina.
O podemos decir, vamos a este proceso, dividámoslo en distintas partes, porque quizás la preparación de la salsa se puede hacer un poco más detallada. Entonces acá armamos algo. Em, entonces esto podría ser solamente el detalle de este proceso de preparar está acá. Entonces, por ejemplo, podemos tomar los tomates y se trituran los tomates para hacer una salsa de tomate. Tomamos verduras y se pican las verduras, ¿no? Entonces tenemos las verduras picadas, los tomates picados. Las verduras picadas pasan a un proceso de, no sé, llamémosle sofreír, ya junto con condimentos, está lo que se llama el sofrito. Metemos estos tomates con el sofrito a reducir para generar la salsa. Esta es la base de la salsa. Podemos agregarle carne, por ejemplo, y la carne la cortamos. Tenemos carne picada. Fijarse que acá sale carne picada y de acá salen verduras picadas. Pero un proceso se llama picar y otro se llama cortar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que picar la carne que picar una zanahoria o una cebolla. Ya son procesos distintos. La cebolla, por ejemplo, hay que pelarla, la carne no hay que pelarla. ¿Sí? Es porque estamos utilizando un nivel de abstracción un poco más alto, ¿no? Y para identificar que son procesos distintos, aunque sean similares, les damos nombres distintos. Entonces tenemos la carne, lo mismo, no le llamamos cocinar, llamamos preparar, para no confundirlo con otro proceso. Después tenemos la base de la salsa, le echamos la carne y la cocinamos y sale la salsa. Entonces todo esto lo podemos unir con lo que habíamos hecho antes, ¿no? O incluso detallar esto un poquito más. ¿Qué pasa si hay gente que no come animal muerto, ¿ya? Vegetariano? Entonces podemos decir, es que si hay un vegetariano, entonces podemos tomar una decisión. Hacemos el proceso de picar la carne o en vez de carne usamos champiñones y también logramos la salsa por el otro lado, ¿no? Entonces lo voy a entregar ahí para que lo lean. Es interesante como ahondar un poquito más y abrir un poquito más la cabeza de cómo ir armando esto. ¿Ya? Tenemos, todos aquí ya unimos todo. Entonces, se fijan, ese proceso que en un principio decía simplemente preparar, acá lo detallamos, lo dividimos en cuántos, todo esto sería entonces ese proceso de preparar. Entonces ahí dividimos el proceso de preparar la salsa en varios subprocesos, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 4, 6, 9 procesos, ¿no? Y fijarse que acá nos preocupamos, que en un momento le llamamos solamente preparar, y lo fuimos dividiendo y tenemos cada proceso por separado. ¿Cuál es la gracia de esto? Que podemos decirle, ok, tú, persona uno, dedícate a picar las verduras. Tú, persona 2, dedícate a cortar la carne. Ya tú, persona 3, ocúpate de hacer hervir el agua. Podemos dividir el trabajo en, en distintas personas, ¿ya? Un ejemplo que mencionamos cuando comenzamos el curso, cambiar un neumático de un vehículo, ¿ya? Recuerdan que dentro de los pasos había que ir a buscar las herramientas, había que levantar el auto con la gata, había que retirar las tuercas, había que sacar la rueda, había que poner la rueda, volver a apretar las tuercas, ¿no? Si identificamos cada uno de esos subproblemas, cada uno de esos pasos, podemos, claro, perfectamente hacerlo nosotros, y nos vamos a demorar un cierto tiempo. Si, si vemos una carrera de Fórmula 1 como la que hay el domingo, ¿ya? En España, vamos a ver que ese mismo proceso de cambiar la rueda del auto, las cuatro ruedas del auto, se puede hacer en menos de un segundo, ¿no? El fin de semana pasado en Portugal lo hicieron en 1.9 segundos, porque una persona se dedica a levantar el auto con la gata, hay otra persona encargada de retirar la tuerca, hay otra persona encargada de sacar la rueda que se quiere cambiar, hay otra persona encargada de poner la rueda, la misma persona está encargada de volver a poner la tuerca, ¿ya? Los que levantaron el auto con la gata, que tienen el trabajo especializado, ahora bajan el auto, ¿sí? Entonces esa es la gran ventaja de la abstracción, que podemos tomar cada uno de estos procesos de forma independiente y resolverlo. Y va a ser mucho más sencillo que hacer todos los procesos uno mismo, ¿ya? Podemos dividir el trabajo, podemos resolver cada paso por separado, simplificándonos mucho el trabajo.
La principal ventaja de esto es que en la próxima clase, la próxima semana, nosotros vamos a saber cómo tomar solamente este proceso, por ejemplo, e implementarlo en una estructura que se llama función. ¿Sí? Entonces nos va a interesar qué recibimos, qué tiene que salir, y resolvemos ese proceso solamente con un pequeño problema. Y la unión de cada una de esas funciones nos va a permitir resolver un problema mucho más grande, aprovechándonos de que hemos hecho la división en problemas cada vez más pequeños. ¿No? Y como dije, esto se los voy a enviar para que lo vean. Mira, aquí está el ejemplo del gato. No sé si tengo la implementación acá. Yo tengo una implementación de esto. Mira que está, por ejemplo, aplicado al mismo juego del gato. ¿Ya? Para que sigamos con el mismo ejemplo que está en la PPT. ¿Ya? Está la implementación de esto. Ahora, ¿dónde está? Tengo que buscarla. La voy a subir también. Ah, mira, aquí mismo está. Ah, no, casi. Hay implementar algunas cosas solamente. Ya se fijan acá, por ejemplo, está la implementación de un elemento, no de lo que principal en general. ¿Ya? Pero cada uno de los subprocesos no está. Esto no recuerdo. Esta la implementación se las puedo enviar para que también la vean. ¿Ya? Y ahí la analicen, cosas que se van haciendo. Pero este es el proceso completo de abstracción que nos va a permitir resolver un problema complejo. Estos documentos son como 14 páginas. Eh, lo desarrollé yo para un curso, para el primer curso que tuvimos en esta modalidad online, ¿ya? Porque es mucho más complicado hacer dibujos, entonces se explica muy bien con dibujos. Pero es un documento bien útil que les puede servir. Insisto, no les vamos a pedir que dibujen los diagramas, pero es bueno que entiendan el concepto de esta división en sus problemas y cómo utilizarlo de la mejor forma. ¿Ya? Y bueno, eso es lo que quería contarles sobre abstracción. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir haciendo y vamos a ir planteando en los problemas que lo requieran, qué subproblema vemos acá. ¿Ya? Y decir, ya, ok, tomemos este subproblema solamente, implementémoslo. O puede que yo diga, ok, vamos a hacer el paso 1, el paso 5 y el paso 7. El resto de los pasos lo hacen ustedes implementenlo como quieran. ¿Ya? Porque podemos hacerlo. ¿No? Y podemos así enfocarnos en distintas partes del problema. Nos vamos a fijar, por ejemplo, que hacer una validación es algo súper común y que puede que venga en muchos problemas de forma implícita, pero ya sabemos cómo hacerlo, entonces implementamos eso que ya sabemos hacer y nos preocupamos 100% de la parte que tenemos que planear, ya que no es tan trivial, y que tenemos que analizar con cuidado para ver cómo solucionarlo. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto que fuimos hablando? ¿No? Yo sé, es bien teórico, poco práctico, pero que esto es bonito irlo viendo haciendo con dibujo. Mm, ¿Todo bien? Oh, primera vez que terminamos antes de las 8. Eh, Son las 19:55. Vamos a hacer un break ya hasta las 8:15 y ahí ya retomamos para resolver dudas que tengan sobre la evaluación 1 y buscar algún ejemplo que sea más o menos les pueda ayudar a resolver los temas con los que estén más complicados. ¿Ya? Eso. Bien, entonces las dudas que tengan, vayan anotándolas para que las podamos ir revisando acá. Ya, no quiero que muestren código, ni mostrar el código relativo al- como solución de la evaluación como tal. ¿Ya? Pero sí podemos buscar cosas similares que, digo, se pueden aplicar. Bien, entonces nos reunimos de nuevo a las 19, o sea, a las 20:15 para continuar. Por hoy, ¿ya? Nos vemos en un ratito más. Y voy a caminar un poquito, tomar un café, descansar un poco. Vamos a continuar. Bueno, quería mostrarles, ahora pillé un gato implementado. Está con funciones, cosa que no hemos visto y que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya?
pero para que sirva como de ejemplo de cómo funciona, ¿ya? Entonces, esta es un poco la idea, ¿ya? Pedimos que se ingresen solo dígitos, no sé si está validado o no, no me acuerdo. Ah, sí. Si ingresamos una letra, por ejemplo, me dice que no. Si ingresamos un número fuera de fila de columna, nos dice que se ingresen solo dígitos. ¿Ya? Esto les puede servir para la validación que tienen que usar en la evaluación. ¿Ya? Pero, por ejemplo, queremos jugar en el centro, entonces sería fila 2 columna 2. ¿Ya? Fila 2 columna 2. Y se marca un círculo. ¿Ya? Supongamos que ahora se quiere jugar en fila 2 columna 1. Profe, ¿Sí? está compartiendo pantalla porque yo no la Sí, veo. sí, no la estoy mostrando, me acabo de dar cuenta. Vamos a empezar de... ya. La costumbre. ¿Ya? Esto, como dije, está con funciones, cosas que todavía no hemos visto, entonces después se va a entender mejor cómo funciona. Esto decía, por ejemplo, si ingresamos texto y nos pide, estamos validando solo dígitos, entonces que se ingrese un dígito. Así no me lanza un error o me pide de nuevo el dato. Si ingreso un número fuera de rango, me dice que tiene que ser solo dígito. Está mal hecha la validación en realidad, está como a la rápida, pero va a tener la idea. Por ejemplo, queremos jugar al centro, decimos fila 2, columna 2, ya según lo que indica el mismo tablero, lo volvemos a mostrar. Queremos jugar en fila 2, columna 1, entonces cambia al siguiente, al otro símbolo. Fila 1, columna 1, ¿ya? Entonces en la diagonal superior izquierda. Entonces la X dice, no, no creo que gane, entonces fila 3, columna 3. Entonces el círculo ahora juega en fila 3, columna 1. Esta es una forma de implementarla, hay cientos. ¿Ya? Y la X juega para completar el juego. En fila 3, columna 2. Me dice mal, no era lo que quería hacer. Y finalmente en fila 1, columna 3, entonces ahí me dice que fin del juego. El jugador de los círculos gana. ¿Ya? Entonces aquí hay algunas ideas que se pueden utilizar. ¿Ya? Aquí lo que estamos haciendo es, vamos a ver, esto lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos funciones. ¿Ya? Pero si se fijan, tenemos el tablero que acá yo lo represento como una lista de listas de strings, similar a la primera representación que vimos. La única diferencia es que utilizo un espacio en vez de un string vacío. ¿Ya? ¿Por qué un espacio? Para que al mostrar el tablero quede el espacio en blanco. ¿Ya? Entonces está una función mostrar el tablero, después vamos a ver, esto es una función igual que input, igual que print, ¿no? El mismo forma de trabajar, el mismo concepto. ¿Ya? Acá está toda la implementación. ¿Qué cosas interesantes acá? Validar, no, al pedir un ingreso, en pedir jugadas. ¿Está? Aquí, por ejemplo, acá hay una forma de trabajarlo. Doy un valor predeterminado para fila y columna, ¿ya? Y con isDigit verifico si contiene solo dígitos, ¿ya? Si ambos contienen solo dígitos, ¿ya? Que en este caso no es así porque contiene un espacio, no es un dígito, ¿no? Entonces esto va a dar falso, con no se va a convertir en verdadero, así que entraría al ciclo. Entonces va a estar en este ciclo hasta que no se ingrese un número en fila y columna, ¿ya? Entonces aquí hay una validación hecha. Vamos a estar metidos en este ciclo hasta que se ingresen correctamente los datos, ¿ya? Y después, cuando ya sabemos que está correctamente hecho, recién hacemos la conversión, ¿no? Cuando ya nos aseguramos que los datos están bien ingresados. Y ahí hacemos algunas correcciones. Esto se lo voy a enviar para que lo vean. Yo insisto, lo de funciones lo vamos a entender más adelante, ¿no? No se pueden utilizar funciones en la primera evaluación, ¿no? Así que nos sirve directamente. Pero es un poquito la idea, para que vean, esto utilizamos funciones, pero se puede implementar perfectamente con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es la gracia de usar funciones? Que cada parte, por ejemplo, para mostrar el tablero, acá simplemente hago una serie de print acomodando los caracteres para que se vea bien, y cada vez que quiero, hay una actualización del tablero, vuelvo a invocar la misma función. Entonces, como un mini programa que se encarga solamente de mostrar el tablero y que me preocupo solamente de eso, no del resto del
del problema, y lo resuelvo solamente enfocado en esto, abstrayéndome de todo el resto, aislando el resto del comportamiento. Ese es el objetivo. Bien. Entonces, lo mismo que en la evaluación 1, que podemos decir, ok, primero, ingreso de datos. Me voy a preocupar solo del ingreso de datos. Entonces, para el ingreso de datos tengo que ver que estén... me preocupo solo de que asegurarme que el ingreso que se realiza contenga letras, números y el carácter, el slash, ¿no? O el carácter subrayado, que cuando me piden cuando pedimos la distancia en la que van a estar las curvas de nivel, ingresen un número, que ese número sea múltiplo de 10. ¿Sí? Entonces me preocupo primero solamente de ese problema. Resuelto ese problema, paso al siguiente, que podría ser em, identificar los hitos, para tener los hitos y por otro lado la altura, ¿ya? O hitos como altura. ¿Ya? Podría ser una lista que represente un hito, que tenga el nombre del hito y la altura del hito. Entonces esa lista la, Profe, la representa un hito, ¿sí? una consulta. El usuario tiene que ingresar la distancia en múltiplos de 10. No hay que transformarla nosotros a múltiplo de 10. No, hay que pedirle al usuario que sean múltiplos de 10. Y si no le ingresa múltiplo de 10, hay que avisarle. Y pedirle Ah, ok. ¿ya? Ya, esa era mi duda. ¿Sí? Entonces sería otro subproblema, identificar los hitos. Podríamos generar, por ejemplo, una lista de hitos, ¿ya? Podríamos esa lista de hitos ordenarla de acuerdo a la altura. Entonces tendríamos de menor a mayor. Así sería más fácil generar saber cuándo mostrar cada hito. Necesitamos saber cuál es el hito que está más abajo, a la menor altura, ¿ya? Porque ese va a estar al medio de las dos primeras curvas de nivel. Entonces, conociendo esa altura, podríamos tomar el tamaño de la distancia entre las curvas de nivel, dividirlo en dos, ¿ya? Entonces tomamos el hito menos esa mitad para identificar la primera curva de nivel. O sea, a esa primera altura le sumamos la distancia que ingresa el usuario, tenemos la segunda. A la segunda le sumamos la distancia que ingresa el usuario, tenemos la tercera. Y así hasta llegar a cubrir todos los hitos, ¿ya? Porque conocemos su altura. Profesor, pero ¿Sí? si necesitamos conocer el valor más bajo, necesitamos poner los valores de menor a mayor. Claro, es una solución. Pero el problema que me pasa a mí, que cuando yo trato de hacer eso, por ejemplo, tengo los valores, los ordeno, pero no se me ordenan los otros valores que están afuera del, del conjunto, por decirlo así. ¿Cuáles otros valores? Por ejemplo, quiero ordenar los valores, pero los hitos se mantienen igual. ¿Pero cuáles valores? La altura, en este caso. No, porque tendríamos que combinar, ordenar no la altura, sino que la combinación de altura con el nombre del hito. Por eso, aquí podemos Sí. aprovecharnos de lo que acabamos de hablar, de la abstracción de datos. ¿Cómo nos sirve, cómo nos podría ser más útil representar un hito? ¿No? Porque si yo tengo esto, bueno, yo tengo esto, una lista, por ejemplo, lista hitos, Y, por ¿ya? ejemplo, Entonces, esto letras viene, no sé, podría ser A, B, C, D. entonces aquí tenemos hito 1, hito 2, hito 3, hito 4, ¿ya? Y por otro lado tuviéramos escogido, vale. Y en otra lista los valores. ¿Sí?
Aquí algo quedó mal, está bien cerrado. Ah, que soy. Ahí. ¿Ya? Y por otro lado, alturas, supongamos. Sigan, No no sé, sé, cualquiera. 100, 150, 75, 250. ¿Ya? Obvio, si yo ordeno, por ejemplo, solo las alturas, la lista de hitos va a quedar tal cual. Sí, pues. Entonces quizás esa representación no es la que mejor me conviene. Quizás podríamos llegar a que la lista de hitos tenga esta forma y que el hito en particular, una de las primeras preguntas que tenemos que hacer, ¿qué información relevante necesito del hito? ¿Qué información me interesa del hito? ¿Qué forma debería tener? ¿Qué información requiero? Debe ser el nombre y su altura. Supongamos que esto es 250. Entonces quizás con esta representación sea más fácil trabajar el hito. Entonces quizás la lista de hitos, para este mismo ejemplo, podría tener esta forma. Podríamos buscar llegar a esta forma, que sea una lista de listas. ¿No? Donde esté, por ejemplo, hito 1, H1 que esté en 250. Que hito 2 esté en 75. Me va a seguir más o menos el ejemplo que está ahí. Que hito 3 esté en 100. Y que hito 4 esté en 150. ¿Ya? Entonces quizás así sea mejor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Ordenar esto, de forma que quede esto ordenado de esta forma. Tratar de buscar qué proceso tenemos que llevar a cabo para obtener esta lista ordenada. ¿No? Para que quede... a ver, entonces este tendría que volverse acá, ¿no? Entonces lograr llegar a esto. Fijarse que estoy moviendo el hito completo, no solamente la altura. ¿No? Entonces ahí estaría ordenado. Pero el problema es que la herramienta para hacer eso solamente funciona con números, no con string. Ah, que entonces hay que crear la herramienta o adaptarla. Ya. Esa es la idea, porque nosotros podemos buscar, a ver, la herramienta acá que se llama Google, que nos puede ayudar bastante. Mira que, por ejemplo, algoritmo de ordenamiento. ¿No? Entonces, podemos buscar acá. De hecho, nosotros mencionamos algunos. No quiero. A ver, mira ahora. En otro momento. ¿Ya? Entonces, podemos ver por acá algunos ejemplos, listas de algoritmos de ordenamiento. Esto lo habíamos visto, el de la burbuja. Y acá está explicado cómo lo podemos utilizar. Ahí está el ejemplo. Y fijarse que la diferencia es que no movemos un número, sino que movemos un elemento completo. Y dentro de ese elemento podemos decir, ok, no vamos a mirar, uy, qué molesto. No vamos a mirar solo el número, sino que de acá vamos a decir, ok, este es el elemento, pero de ese elemento, es el elemento que esté en la lista de hitos. En vez de ver el elemento i, voy a mirar lo que está en el elemento i, que sería esto. Voy a mirar la altura, que estaría en la posición 1. Entonces eso lo puedo comparar con lo que esté en otra posición. Puedo preguntar si es, por ejemplo, mayor o menor. Lo que está en lista H en la posición i más 1. Y de ese elemento lo que está en la posición 1. Entonces ahí estaría comparando, por ejemplo, si i fuese 1, estaría comparando eso, ese 100,
a lo mejor. Estaría comparando ese 100 a este, ¿ya? Si I fuese 1, estaría comparando eso con eso. Y ahí puedo hacer el movimiento de el elemento L sub I y L sub I más 1 completo. Entonces hay que darle una vuelta. No me sirve, si no me sirve la herramienta inmediata, hay que acomodarla, ¿ya? Los algoritmos de ordenamiento son conocidos, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Que en vez de comparar el elemento, sino que dentro del elemento, el dato con el que me interesa ordenar. En este caso sería la altura, ¿ya? El algoritmo de ordenamiento, insisto, el algoritmo de la burbuja es sumamente fácil de implementar. ¿Ya? Podemos probar implementarlo como si fuese el elemento normal, si fuese un número, y después ampliarlo para seleccionar el elemento y trabajar como una lista, ¿ya? Esa es la idea. Si resolvemos un problema, si hay una solución conocida, adaptar esa solución, ¿sí? Ya, Alejandro lo voy a pregunta, aplicar, profesor. pregunta ahí cómo puede buscar dentro de una lista y una sublista el valor mayor y el valor menor. Ya es básicamente lo que hemos mostrado, ¿sí? Vamos vamos a hacer un ejemplo. Vamos a definir, vamos a tomar estos mismos ejemplos de esta acá, para así verlo. Vamos a agregar algunos más, para que no quede tan pequeño. Entonces podemos hacer esto, podemos agregar un par más. Eh, entonces H5 le vamos a llamar 5 y que esté en los 175 y el H6 que esté en los 220, ¿ya? Entonces fijarse que podemos tomar el elemento diésimo mientras y sea menor que esta lista, le damos lista H, acceder a cada elemento dentro de la lista. Lista guión bajo H. Podemos ir buscando cada elemento, ¿ya? Entonces, voy a hacer, por ejemplo, un filtro, nombre, ¿ya? Entonces yo sé que acá lo que está en lista H es la posición I, y en la posición 0 está el nombre, ¿ya? Recordar que esta instrucción, el nombre de la lista con el índice, me permite acceder a un elemento en particular. Acá los elementos son sublistas, ¿no? Por ejemplo, esa sublista sería el elemento de la lista cuando I es igual a 1. Entonces, como ese elemento de una lista, yo puedo decir, de esta sublista, quiero lo que está en la posición 0. Y en la posición 1 tenemos también un valor, pues tenemos el valor de la altura, ¿no? Entonces vamos a ir mostrando esto, vamos a ir aumentando ahí de uno. Y entonces ahí estoy extrayendo de la sublista. Vamos a guardar. Estamos en, bueno, lo vamos a subir a la misma carpeta. Entonces, este procedimiento de ordenar se hace al principio, no al final, por lo que Depende, voy viendo. depende, Depende. Ya, depende de cómo usted implementa, ya. ¿no? Entonces ahí fuimos entregando cada valor, ¿no? Podemos mostrar el valor, incluso el valor diésimo. Y la lista H,
lo que está en el valor. Entonces vamos a mostrar primero cuál es el elemento completo y después los valores que hay en cada posición dentro del elemento, dentro del ítem en este caso. ¿Sí? Entonces el primer elemento, el elemento iésimo, sería S. Del elemento iésimo sacamos lo que está en la posición 0, sacamos lo que está en la posición 1. Después cuando i vale 1, entonces el elemento i cuando i es igual a 1, lo que está en la lista H en la posición 1. De ese elemento saco lo que está en la posición 0 y después saco lo que está en la posición 1. Entonces puedo ir accediendo a cada valor de forma independiente. ¿Ya? Así es, accedo al elemento y como es una lista de ese elemento, obtengo lo que esté en la posición que busco. ¿Ya? Entonces, el algoritmo de ordenamiento es el mismo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. ¿Qué cambia? Que no vamos a necesitar comparar las alturas y lo que vamos a desplazar de un lado a otro es el elemento completo. Entonces hay que acomodarlo ahí un poquito. Eh, creo que aparece una implementación de Python ahí, pero no la recomiendo porque son muchas cosas que no sé. ¿No? Por ejemplo, hay una implementación, pero sí, los forín están limitados. La idea es que lo implementen ustedes. La definición de funciones también está restringida para esta evaluación. Entonces no nos sirve directamente esto. Implementémoslo. Están acá las instrucciones, cómo se lleva a cabo, está el ejemplo paso a paso de cómo funciona. Entonces podemos ver si lo que estamos haciendo funciona como debe o no. Profe, una Ah, consulta. ¿sí? Lo que pasa es que yo también iba a trabajar con for, pero usted en el procedimiento dijo que no podíamos ocupar esos ítems, entonces por eso Exacto, no lo ocupé. ¿Pero exacto. podemos o no podemos usarlo? No, está restringido. Entonces, ¿para qué nos muestra eso? Aquí está el pseudocódigo. No, les digo que ahí hay una implementación, pero que esa no nos sirve. Hay que generar una implementación, ¿no? Esta implementación es sí, esto es para una lista de números, ¿no? Aquí está el procedimiento, cómo se implementa. ¿Qué cambia? Eh, y aquí, al hacer la comparación, no comparamos el elemento en sí, sino que una parte del elemento, lo que está en la posición de la altura. Y acá no hacemos hacemos el traspaso del elemento completo, ¿ya? Ahí sí sería muy igual. Aquí está ¿Otra duda, profesor? está el pseudocódigo. No, está descrito el algoritmo, cómo trabaja. ¿Sí? Eh, si nos puede ayudar, quizás no con un caso concreto, sino que me cuesta un poco armar las curvas de nivel. Tengo que, si pudiera quizás explicar esa parte de crear curvas de nivel. A ver. No, porque, porque he pensado que hay que desordenar las listas, que tengo que crear una nueva lista, incluso, imagínate, por ejemplo, en el primer ejemplo, cuando era 0, era 100. Entonces había que crear curvas de nivel a 100, a 200, a 300, a 400. Ya solo ahí, mira, por ejemplo, coloco while, eh, while índice menor al largo de la lista y aparece, no me aparece incluso no me aparece hasta 400, me aparece hasta 800. Entonces, Porque el ciclo de justamente expresión a partir de más esa parte es como mayor. más, me complica si podríamos quizás explicar esa parte de las curvas de nivel. Más estudio, ¿ya? Si tuviéramos, centrémonos solo en eso, ¿ya? Si tuviéramos, tal como lo vimos, abstracción.
¿Ya? Supongamos que ya tenemos implementada el ordenamiento. ¿Ya? Ahí tenemos la lista ordenada. ¿Sí? Entonces yo sé que el inicial, hito bajo, el hito más bajo, ¿dónde estaría? Si tengo la lista ordenada. La primera posición, ¿cierto? Entonces la lista H ordenada. En la posición 0 va a estar el hito de menor altura. Si ordenamos, lo tenemos ordenado por altura como está aquí, ¿cierto? Perfecto, ahí lo tenemos todo ordenado. Y ahí pone- Ya, yo sé que este el hito primer elemento. tiene que estar al medio de las dos primeras curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar la primera curva de nivel? La altura del hito bajo sería entonces lo que esté este hito más bajo, que va a ser una lista, ¿cierto? Pues estoy sacando este elemento, ¿ya? Entonces el hito más bajo, yo sé que la altura va a estar en la posición 1, ¿sí? Entonces el hito más bajo, fijarse, es este, lo que queda guardado ahí. Entonces de eso, lo que está en la posición 1 va a ser la altura, ¿ya? Y yo sé que esa altura tiene que estar entre las dos primeras curvas de nivel. Entonces, ¿cómo sé dónde está la primera curva de nivel? Curva nivel. ¿Dónde estaría? En 100, a ver. Por ejemplo. No me interesa el número, me interesa conceptualmente dónde estaría. Sí, pues, como en la primera posición. Entre el 80 y el 160, ¿Ya? ¿Por qué? porque... Ah, Ya, espera, miremos el número. ¿Cuál es el número más bajo? ¿Cuál es la altura del hito más bajo? 75. 75. 75. ¿Sí? Ese 75 es la mitad entre las dos primeras Ah, curvas de nivel. ya. Estaría la primera curva de nivel. Sería la altura del H bajo. ¿Ya? Este tiene que estar en la mitad, menos la distancia dividido 2. División entera incluso. ¿Sí? Porque eso qué quiere decir, que vamos a decir, ok, aquí está el hito. No sé a qué altura está, ya, pongamos el mismo ejemplo, 75. Y yo sé que acá tiene que estar el hito 1, la curva 1 y la curva 2. ¿Ya? La curva 2 y la curva 1. ¿Sí? Yo sé que de aquí a acá está a distancia. Hay un valor de distancia. ¿Sí? Entonces, esto Ahí aclaro el punto. va a ser distancia media, ¿cierto? Siempre es bueno dibujarlo. Entonces, ¿dónde está esta curva 1? En el 75, que es la altura del hito más bajo, menos la distancia media. ¿Dónde estaría la siguiente entonces? En la curva 1 más la distancia. ¿Dónde estaría la siguiente? Estaría por acá. ¿Dónde estaría curva 3? ¿Qué valor debería tener? ¿Dónde estaría curva 3? ¿A qué altura? Estaría en en el mismo valor de la curva 2 más la distancia. ¿Sí? Porque entre esta y esta va a haber la misma distancia. ¿Se entiende? Y aquí van a haber otro hito, no me estoy mirando, deben estar por ahí. ¿Sí? Entonces, como este es el más bajo, le quitamos la mitad de la distancia y va a estar justo el hito más bajo entre las dos primeras curvas de nivel. ¿Ya? Veamos a ver, cómo llevamos eso a código. Siempre pueden ir haciendo los dibujos para irnos guiando. ¿No? Lo dejé muy allá, pero se lo voy a borrar.
Veamos conceptualmente. Entonces sabemos que esa es la primera. ¿Ya? Podemos hacer entonces un ciclo. Sabemos además cuál es la altura máxima. La altura del hito más alto. Vamos a tomar esto. ¿Cómo se cuál es la altura del hito más alto? ¿Cuál sería la altura del hito más alto? Este es el estadito. Vamos a copiar este nuevo. Aquí me estoy saltando el paso a hacer esa primera asignación, nada más que eso. Pero lo que esté en el último valor. ¿Cuál es el último valor? El largo de la lista, no sé cuántos tiene. ¿Cuántos valores tiene? Creo que 8. H ordenado. Sí, pero que no sé cuánto va a ingresar el usuario. Menos 1, porque yo sé que los índices van desde entre 0 y la cantidad de elementos menos 1. Entonces ahí tengo la altura más alta. ¿Ya? Entonces podría hacer una variable que se llama hito, que va a partir en la altura de la primera curva. Perdón, hay que ver. Curva. Más hito. Curva nivel. La que va a partir en el valor de la primera curva de nivel que acabamos de identificar. Ya por el análisis que mostramos recién. ¿Sí? Entonces puedo hacer un ciclo. Mientras esta curva de nivel sea menor o igual que la altura del hito más alto, alto, ¿ya? Déjalo ahí. Vamos a ver, que creo que va a quedar un valor, una vuelta menos, pero bueno, ahí se logra. Es la idea. Eso voy a mostrar. Este aquí lo voy a hacer al contrario. Voy a primero, no, hagámoslo. Voy a aumentarle el valor, más la distancia. Curva nivel, ¿qué voy a hacer? Igual la curva nivel más la distancia. Sí, y la voy a mostrar. Bien. Entonces, veamos qué pasa. Vamos a guardar esto. A lo mejor es que algo me están escribiendo. Qué barra. Lo agregó bien. Ya, no. ¿Dónde estaba el error? Bajo. Bajo. Había quedado algo mal escrito. Está bien. No, nivel. Entonces las voy generando. ¿Cómo? Como tengo la primera, le sumo la distancia, tengo la segunda. Si le sumo la distancia a la segunda, tengo la tercera y así sucesivamente. Entonces veamos ahora. Distancia no está definido. Ahí hay más distancia no vista. ¿Sí? Se me dice que va a haber una en 115, en 195 y en 275. Algo me falta. Me falta la primera, me la estoy agregando. Podría poner acá, hacer lo mismo, pero agregar la primera. ¿Ya? Como ya identificamos la primera, puedo mostrarle el título. Ya. Entonces me dicen hasta en 35, en 115, en 195 y en 275. ¿Cuál era el que teníamos más alto? A ver. 250 parece que era el que estaba alto. Entonces funciona.
Entonces vemos que acá el valor es 80, ¿sí? La mitad de 80 es 40. 75 menos 40, entonces sería 35 donde está la primera. La siguiente es 35 más 80, la segunda estaría en 115. 115 más 80 estaría en 195. 195 más 275 estaría en 280. ¿No? Cambiamos los valores. Vemos que la distancia esté en 50. Gracias, profesor. Estaría en 50. Entonces, fíjense que la primera está en 50. ¿Por qué? Porque el hito más bajo está en 75. Entonces, el hito más bajo va a estar en 75, que es justo la mitad entre las dos primeras, entre 50 y 100. Y esto fue simplemente un análisis geométrico, si se puede llamar, del hito. Entonces, la primera va a estar en, supongamos que esto se llama H1, fase 1, curva 1, curva 2. Esto yo sé que es la distancia. Y nos pidieron que esto esté en D, entonces está en D medio. Así sacamos la primera. La segunda, empezando a sumar la distancia. Entonces la tercera, ¿dónde va a estar? Le sumamos distancia, curva 3. ¿Dónde estaría la siguiente? Supongamos que está por acá, curva 4. ¿Qué separación hay? D, de nuevo. ¿Ya? Entonces siempre ayuda a ir probando ejemplos, probando. Y ahí nos vamos dando cuenta cuál es el patrón que va surgiendo y cómo podemos irlo trabajando. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos faltaría? Acá. Aquí eso ya es importante la operación que fuimos haciendo, pero es válido como para mostrar cómo ir buscando el patrón. ¿Qué nos faltaría? Antes de mostrar dónde están las curvas de nivel, identificar los hitos que tenemos que imprimir entre cada curva de nivel. ¿No? Entonces ahí vamos a tener que hacer otro manejo. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor, muchas gracias. Fijarse que aquí también fuimos haciéndolo paso a paso. Esto lo podemos dividir en dos procesos. ¿No? Hasta acá, esto pertenece al proceso de pedir el dato, validarlo y todo. La lista ordenada viene del proceso de ordenar la lista. Esto es identificar los mayores y los menores. Que fijarse que no es necesario porque tendríamos la lista ordenada. Acá hay otro proceso que es determinar la primera curva de nivel. Y acá tenemos otro proceso que es ir generando las distintas curvas de nivel. ¿No? Podemos ir haciéndolo paso a paso, identificando cuáles son los pasos que tenemos que realizar. Por eso siempre es bueno ir planteando nosotros ese paso a paso. ¿Ya? ¿Se entiende del análisis? No escribimos las instrucciones así paso a paso, pero son fácilmente visualizables. ¿Ya? Y esto también, para mí también es mucho más fácil porque yo estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo se llega a hacerlo así? Con práctica. ¿No? No se limiten a dar los pasos que tengan que dar. Por eso además dimos otra semana completa de plazo. ¿Ya? Y también si van teniendo cualquier duda pueden dirigirlas al correo. Muchas gracias, profesor, ¿Sí? por mostrarnos los pasos a seguir. ¿Ya? Profe, ¿Sí? usted dice que, bueno, nos dio el ejemplo en clase de crear una lista con sublistas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Porque está a libre disposición cuántos datos va a ingresar el usuario. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando quedó fuera de rango? Es que hay que evitar que quede fuera de rango. ¿Cómo lo hacemos? Tal como lo hicimos acá. Sí. Aquí, por ejemplo, yo sé que el valor inicial, el primer índice siempre va a ser 0. Entonces, fíjate que acá, como tengo la lista ordenada, yo sé que el valor más bajo va a estar siempre en el índice 0. Y yo sé cuál va a ser el último índice, de que esté en el tamaño o en la cantidad de elementos que tenga la lista, menos 1. Acá, ¿cuántos elementos hay en la lista? Justo me está tomando
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí 6, ¿no? Ahí 6. Entonces, los índices, ¿entre qué valor se van a mover? Entre 0 y como tiene 6 elementos, 6 menos 1, entre 0 y 5. Entonces, este sería el elemento que esté en el índice. La herramienta de dibujo me tapa justo la lista, dice. Entonces, este sería el elemento que esté en la posición 0, este es el elemento que esté en la posición 1, este es el elemento que esté en la posición 2, el elemento que esté en la posición 3, posición 4, posición 5. ¿Ya? Puede que la lista tenga, si tiene 200 elementos, ¿entre qué índices se van a mover ¿Entre qué índices me puedo mover? Si tiene 200 elementos, entre 0 y 200 menos 1. ¿Ya? Lo que hay que trabajar así con valores fijos. O sea, perdón, no con valores fijos, con valores dinámicos, de forma paramétrica. ¿Ya? Desacostumbrarnos de trabajar con el número. Porque aquí no nos interesa el número, nos interesa el procedimiento. Ya por eso hicimos todo este proceso de la distancia menos 2, como que quizás buscar cuál es la fórmula, el patrón que tenemos que seguir para resolver el problema. El número a la larga es irrelevante. ¿No? Si ustedes fijaron, cambiamos la distancia y cambiamos esto, cambiamos, por ejemplo, la altura inicial es 95, cambiamos la distancia también, que sea, que sea 60. ¿Ya? Funciona igual, se sigue cumpliendo lo mismo. Dice que el primero está en 65, a ver, 60 a la mitad es 30, 95 menos 30 es 65. 65 más 60, 125. Sigue funcionando, ¿ya? ¿Por qué? Porque fuimos encontrando el patrón. ¿Sí? Y tenemos otras herramientas, pues si tenemos, bueno, eso lo mostramos a ver, vamos a tomar este mismo ejemplo. No, el otro que no estaba ordenado. Este es el que no estaba ordenado, ¿sí? Este es el que no está ordenado. Dijimos que esto era, que también lo mencionamos, no lo vimos muy en detalle. Supongamos que la entrada es esta. ¿Sí? Pero va a ser un puro string. Dijimos que la entrada del formato es que venía el nombre del hito, espacio, y con un slash separábamos los hitos, ¿cierto? Hace la distancia, slash, hito, espacio, una barra, el nombre del hito, un espacio, la barra, el nombre del hito, el espacio, la barra. ¿Ya? Ese es el formato que habíamos definido. Esto también les causó un poco de confusión. ¿Sí? Esta es la entrada. Podemos hacer split. Yo puedo decir, la primera separación que tengo que hacer es esta. La entrada, como es un string, puedo utilizar el método split. El método split es exclusivo de los strings. ¿Qué hace el método split? Me genera una lista con todo lo que hay antes y después del carácter separador. ¿Con qué carácter quiero separar acá? Con slash. Entonces, voy a obtener, si miro esta lista sep, tengo esa lista. ¿Qué puedo hacer ahora? Yo puedo decir, es una lista de strings, ¿cierto? Entonces yo puedo decir de la separación, lo que esté en la posición 0. ¿Qué hay en la posición 0? Otro, en la posición 3. En la posición 3 que hay sería este string, ¿sí? Como es un string, lo puedo separar. ¿Por qué me interesa separar? Para tener por un lado el nombre y por otro lado la altura. Puedo separar con espacio. Y el espacio es el separador predeterminado, así que no tengo ni siquiera que agregarlo. Podría hacerlo, pero no hay para qué.
Entonces ahí obtendría ¿qué cosa? Una lista, donde está el nombre del hito y la altura. Oh, y fijarse que esto es muy similar al formato que planteamos que podría ser más conveniente. ¿Ya? O el formato este que dijimos, porque tenemos agrupado el nombre del hito y la altura. Pero ¿en qué se diferencia eso que obtenemos con split de esto que tenemos acá? ¿En qué se diferencia? Que esta lista que está acá abajo tiene dos strings y la que está acá arriba tiene un string y un entero. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Convertir a entero ese término. ¿Cuál es ese término? El que está en la posición 1. Entonces todo se va a ir armando. Hay que ir con harta calma, con harto cuidado, trabajando elemento a elemento, ¿no? Ahora, vamos a hacer eso para todos los elementos dentro de esta lista original, ¿sí? Esta lista de separación que es. Entonces podríamos hacer un ciclo que vaya trabajando sobre cada elemento de esa lista y que vaya haciendo las conversiones. O sea, que vaya haciendo la separación y las conversiones. ¿Sí? Ahí hay que darle una vueltita a cómo ir trabajando eso. Tenemos acá los ejemplos, cómo acceder a los elementos por separado. Tenemos cómo acceder a los elementos separados de la lista, ¿no? Entonces podemos valernos de esos ejemplos y ver cómo los podríamos modificar para ir buscando una solución, ¿no? Recomendación: las cosas que vayan funcionando, déjenlas marcadas con comentarios, por ejemplo, hasta acá yo sé que funciona, vamos al siguiente paso. Y así nos evitamos que si cometemos un error, echar todo a perder hacia arriba. ¿Bien? Y con eso yo creo que tenemos de más para darle vueltas, para trabajarlo, y para que se vayan encontrando con problemas, para que vayan de repente chocando contra la pared y digan, ¿y cómo hago esto? Y lo pensemos y le demos una vuelta, porque a todos nos va a pasar, a todos nos va a pasar que de repente decimos, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Y tenemos que pensarlo y después no se nos va a olvidar más cómo resolvimos ese problema. Y después nos vamos a encontrar con un problema similar y vamos a decir, pero es que puedo tomar esta misma idea, ¿no? Adaptarla solamente. ¿Sí? Profesor, consulta. Sí. Cuando usted entra Sí. al Python, en la lista anterior que decía ejemplo de sus listas, parece, el ejemplo anterior que estaba haciendo, ¿cómo hace para que aparezca una ventana abajo en la parte inferior que le muestre los comandos? Es que eso aparece, lo tira solo el Ya, intérprete. no se puede forzar entonces. Cuando es un objeto, creo que, a ver, si es un objeto, por ejemplo, esta es la lista. Lista H. Si yo pongo un punto, me va a mostrar, después de un rato, ahí está. Sí, es el... Hay que esperar. Ya. Y ahí uno los puede seleccionar. Ahora, en general no es necesario esto, las cosas que estamos haciendo. Esto es más cuando uno empieza a hacer ya programas bien grandes, no sabe cómo usar esta herramienta, ¿no? Pero como acá estamos trabajando un caso bien particular, no nos van a servir estos valores. Por ejemplo, si utilizamos sort acá, ¿no? Uno pone el punto y va a ofrecer los métodos que tiene. Ya. Entonces ahí va a aparecer, ahí está count, por ejemplo, va a contar cuántos elementos hay, cuántas selecciones de un elemento en particular hay, ¿no? Está append, que son conocidos, pero los que tenemos que utilizar son pocos. Ahí está sort, por ejemplo. Sort es para ordenar, pero como ya vimos, no nos sirve va a servir para ordenar una lista de números. Y acá no tenemos una lista de números, tenemos una lista de listas, ¿no? Entonces por eso no es tan directo. Pero sí se puede, de repente uno no sabe no se acuerda cuál es el nombre y puede ser útil. Pero eso Poner, lo puedo dejar fijo abajo en la, no sé, en la cuadrícula del Python. eh,
No necesariamente, es que no, esto va a depender, va a mostrar dependiendo de lo que tenga disponible el objeto. Ya, porque por Si por ejemplo acá, ejemplo, si yo, a mí por me ejemplo, costara mira, escribir while, lo busco ahí nomás y lo inserto. no necesariamente, Lo porque escribe. acá lo que aparece son los métodos de un elemento. ¿Y te fijas por qué aparecen? Cuando yo pongo el punto, que si voy a hacer un método de este tipo de datos. Se fija acá aparece append, que es de la ¿Ya? lista, porque lista en h ort es una lista. Entonces, claro, yo la puedo seleccionar, ¿no? Y no sé cómo se fue que aparezca ese. Ya, pero si yo uso un string, van a salir otras cosas, Dependiendo dependiendo del objeto. del objeto que utilizo, Claro. aparecen Entonces, fija los acá, comandos. en hola, no aparece append al principio, aparecen los métodos propios de los strings, Ya. ¿no? Entonces, como dejarlo fijo no tiene mucho sentido, porque va a depender sobre qué elemento se quiere hacer la operación, Profesor, ¿no? ¿Sí? ¿Ese es profesor? mire, si tengo yo, es una pregunta técnica, si yo tengo una lista con números del 1 hasta el 9 y le aplico, por ejemplo, el reverse o el sort o el que sea, yo, bueno, en el momento que yo aplique el reverse, se me, y si yo lo quiero imprimir, se me va a imprimir 9 8 7 6 así se va a imprimir al revés, ¿correcto? Pero Es que ahí depende de cómo funcione, ah, a ver, porque lo cómo que yo, funciona. lo que quiero es mantener en los datos originales, pero luego después cambiar. Por ejemplo, un 2 3 2 3 6 así. Ya tenemos esa lista, Ya, ¿ya? ya. Ahora Entonces, quiero aplicar el L punto, ya, muy bien. claro, ahí, Ahora, ya, ya, ahí, ahí se me ordena, 2 3 ya, 4 espera, sí, pero, espera, espera. Lo que pasa es que en este caso el método sort funciona de esta forma, que toma la lista y la modifica, pero ¿ya? yo antes, por ejemplo, antes de la impresión, quiero también imprimir los datos originales. ¿Se puede? Sí, pues claro, pues, es que podemos hacer una copia de la lista. Gracias a la lista original, yo puedo decir, ok, entonces quiero hacer una copia. Ahí para copiar la lista completa tenemos que recurrir al operador dos puntos. Entonces quiero copiar toda la lista, ¿ya? Y me tomo la ¿Y lista. por qué no puedo colocar L solamente, print L? Es un tema bien técnico, porque cuando Ya. hacemos eso, si hiciéramos esto, yo lo que estoy diciendo es esto, está en memoria. Es un tema súper técnico y medio complejo de entender, ¿ya? Pero supongamos acá está L. La L está en esa dirección de la memoria. Cuando digo esa instrucción L copia igual a L, estoy diciendo que L copia no es que se genere otro espacio en memoria con la misma información, ¿ya? Esto no ocurre. Lo que ocurre es que va a quedar apuntando a la misma dirección que L. Ahora, ¿Ya? L sort se aplica sobre L. Claro. Esa es la forma Y de trabajar que tiene sort, ¿ya? entonces, justamente, entonces ya L ya no va a ser así, sino que aunque No, pues eh, lo estoy modificando, lo estaría a ordenando. partir de que coloco eso. Pero justamente yo quiero, por ejemplo, la impresión que se vea el 2 el 3 el 6 y el 4, pero a la vez quiero colocar el sol. Entonces, para eso tengo que hacer una copia, ¿cierto? Claro. Por lo que entendí. Ya. Para Gracias, mantener profesor. ahí los dos datos por separado. Pero, insisto, para hacer una copia de lista no se debe hacer esto. Ya para copiar la lista completa, esto es incorrecto, ¿ya? Porque estamos apuntando a la misma dirección, ¿ya? Es como que, Perfecto. es como que en vez de construir otra casa, ¿ya? Simplemente le decimos, vaya a la casa que está más atrás, ¿ya? Acá nosotros estamos creando algo distinto, otro espacio en memoria, ¿ya? Entonces está L acá, y la L copia quedaría acá, con los mismos datos, copiados uno por uno, pero son elementos distintos, ¿ya? Son espacios en memoria distintos. El, Entonces, ¿qué ocurre? Si yo modifico algo en L, ¿ya? Si por ejemplo acá yo tengo un 1, un 5, un 3, un 7, un 5,
y un 9, ya, al hacer la copia acá tendría lo mismo. 3, o sea, perdón, un 1, un 3, un 7, un 5 y un 9. ¿Sí? Hecho de esta forma, Ya. si yo hago una modificación en L, ya, supongamos que el 9 lo quito. ¿Ya? Y en vez del 9 pongo un 4. Queda así. Si yo hiciera la instrucción que está abajo, como L copia queda apuntando a L, si yo hago una modificación acá, se va a reflejar en L copia. ¿Ya? Mira, lo vamos a mostrar porque esto es bien interesante. Se ¿Ese ocupa un poco, pero 1? lo vamos a mostrar. Lo que está después de copia es un 1, ¿cierto? Lo vamos a mostrar. Ya. Pero eso es un 1. No, Sí. o L. Ya. Me llama lista. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? diferente. Si yo hago esto, lista C es igual a lista, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene lista C? Lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si yo digo, entonces, lista original? En la posición 3, al medio, no, en la posición 2, ahí donde está el 3 actualmente, quiero asignar un 100. Fijarse que solo asigné en lista. Entonces, ¿qué contiene lista original? El 100. ¿Qué contiene lista C? También la modificación. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la modificación en el espacio de la memoria. Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Esto es consecuencia de hacer esta copia directa. Ah, Entonces vamos a ir haciendo lo mismo, pero ahora quiero copiar, aquí estoy diciendo, todos los elementos. ¿Ya? también puedo hacer eso. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces lista 6 vemos que está así. Pero ¿qué pasa ahora? Yo quiero modificar lista. ¿Ya? Que lista contiene lo mismo, tienen los dos los mismos datos. Si yo modifico lista, lo mismo, en la posición 2, quiero poner para que se note, un 5000. Miramos lista, ok, se modificó. Miramos lista C, no se modificó, porque ahí son espacios distintos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Profesor, en la parte de arriba de la pantalla, donde dice L copia es igual, donde está entre brackets, hay un colon, ¿cierto? Hay un colon, y antes del bracket ¿por qué puso L ahí? Porque era ¿Por la qué lista, puso? porque era la lista que estaba copiando. Ah, perfecto, ya ahí me echo. ¿Ya? Eh, Es lo mismo que está acá. Pero ¿La cambia el copia a la nombre de la lista lista. se hace antes de la herramienta? ¿Del sort, reverse, append? Todo eso. Depende de lo que quieras hacer. Ya. Ya. ¿Ya? Bien, profesor, eso me quedó claro. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? De mi parte, no. Gracias. ¿No? Bueno, si no, como saben, está disponible el correo para que podamos resolver las dudas que tengan. Y de hecho, estamos ya en la hora, hemos partido a las 8:15 y estamos a las 9:15 ya. Gracias, profesor. Sí, espero que estas cosas que hemos ido viendo, hay cosas que sí las fuimos trabajando para directo, que les puede servir directo para la evaluación, ¿no? Pueden usarlas, no hay ningún problema. Yo obviamente sé que las hicimos acá y se pueden aplicar. ¿Ya? Voy a subir estos ejemplos también a la carpeta compartida en Drive y está el correo disponible para que puedan plantear también todas sus dudas. ¿Ok? Así que eso, muchachos, sería por hoy. Ya la próxima semana continuamos con materia nueva que es, creo que vienen funciones. Mírala, mírame. Próxima semana estamos sí, funciones nativas importadas y la primera parte de funciones propias. ¿No? Que ahí ya se empieza a armar esto más bonito. Podemos hacer muchas más cosas. Bien. Nos vemos entonces, que tengan una buena semana. Que les vaya bien. Muchas gracias, profesor. Se Ya, hasta pasó. luego. Gracias, profe. Que tenga un buen día. Chao, igual. Profe, gracias. Chao. Gracias, gracias. Chao.